Para terminar este video, en esta sección quiero reiterar lo que desde el video anterior, el 0, que el trabajar o el analizar los errores aritméticos no nos conduce más que a lo que finalmente en el 2006 se resolvió. Es decir, los errores aritméticos, por su misma naturaleza de errores humanos, tienen una distribución entre los partidos y los candidatos normal. Es decir, se reparten de uno a otro partido, de uno a otro candidato. De tal modo que si se pretende, sobre la base de analizar o de impugnar los errores aritméticos en las actas, cualquiera que sea el margen de triunfo de uno de los candidatos, es difícilmente reversible, en tanto que al corregirse, algunas correcciones favorecerán a un partido, otras a otro, y el sentido general del voto de los ciudadanos no se verá modificado, como no se vio modificado. El tribunal resolvió, como respuesta a la demanda de la coalición por el bien de todos, de voto por voto, casilla por casilla, resolvió someter a recuento una cantidad de actas, de paquetes de la elección presidencial que finalmente sí modificó los resultados generales de la elección presidencial. Si el Instituto Federal Electoral dictaminó el triunfo del candidato del PAN con una diferencia de 0.58% de votos entre uno y otro, con el recuento de los magistrados, el resultado quedó en 0.56%. Es decir, disminuyó apenas unos 2 puntos porcentuales. Sobre los errores aritméticos se han hecho muchos estudios. Todos han concluido lo mismo. Es decir, a partir de los errores aritméticos y a partir de la información la que se trabaja, es imposible definir o el que haya habido posibilidades de un cambio general en el sentido del voto. Otros han dicho, como José Antonio Crespo, de los errores analizados de las actas de la mitad de los distritos del país, es decir, de 150 distritos, y más o menos 65,000 actas, que es lo que él afirma haber revisado, es imposible saber tal vez quién ganó. Y se adhiere a quienes no se atreven a pronunciarse por uno de los candidatos, por uno de los partidos, al grupo de los agnósticos. Otros han hecho estudios, como Javier Aparicio, de tipo estadístico, con una conclusión semejante. Es decir, la distribución de los errores es normal y no hay posibilidades de que se cambie el sentido general del voto. Otros investigadores, personalmente creo que son los más serios, revisaron también los errores aritméticos
o errores o anomalías que se observaban en el manejo de información del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, graficando las votaciones de los partidos contra el tiempo con el cual estaban acumulándose en los archivos del PREP, y concluyen que algo ocurrió en el PREP por el tipo de comportamiento no normal de la acumulación de las votaciones de cada candidato de cada partido en el transcurso del tiempo. Es decir, las acumulaciones de votos seguían una tendencia a mantenerse con cierto nivel de separación, sin que de manera natural, en un proceso normal, hubiera cruces si la diferencia entre uno y otro de los candidatos, o uno u otro de los candidatos, fuera tan estrecha como se estaba apareciendo. Es decir, no había cruces entre una tendencia y la otra. Y finalmente, concluye alguno de ellos, que es exactamente más o menos a las 3 horas de la madrugada del día siguiente al día 2, o sea, del día 3, en donde, aunque durante todo el tiempo anterior a esa hora, la diferencia había estado favoreciendo al candidato o a la coalición por el bien de todos, a esa hora empiezan a juntarse, a coincidir las gráficas de las votaciones de estos partidos, y a esa hora se da un cambio en el sentido, y nuevamente jamás vuelven a cruzarse. Con eso, ¿qué queda claro? Que matemáticamente se hizo la demostración de un manejo irregular del programa de resultados electorales preliminares. Pero hasta ahí, el fraude, lo que yo pretendo, lo que yo me he propuesto, es probarlo. Es decir, decirte en qué casilla hubo fraude, de qué magnitud fue, y se puede detectar no solamente a partir de ciertas operaciones básicas de aritmética, no de matemática, no de estadística, aritmética, sumas y restas sencillas que tú puedes hacer, que cualquiera puede hacer, que cualquier muchacho de preparatoria, de secundaria puede hacer. Y además, presentar los documentos de prueba y detectar en beneficio de qué partido, de qué candidato fue el fraude. Y no solamente en la elección de presidente de la República, porque también lo hubo en la elección de diputados y también lo hubo en la elección de senadores. De ahí mi propósito de esta serie de videos, de comunicarme contigo, de comunicarme con los ciudadanos, es de promover un movimiento en defensa del voto, pero no del voto de cualquier candidato, de cualquier partido, de mi voto, de tu voto, de nuestros votos, que así como lo depositamos, con el sentido con el que introducimos la boleta a la urna, a partir del momento en el cual la boleta que cruzamos se convierte en un voto, que este voto, este sentido, sea respetado. Es decir, que los votos se cuenten y que se cuenten bien. Ese es lo que me propongo. Y continuaré con otra serie de videos. La metodología que propongo es distinta a la que hasta el momento se han aplicado. No son métodos estadísticos. Sí se requiere hacer
ciertas operaciones básicas de aritmética, sumas y restas. Sí se requiere trabajar con una computadora, no es posible hacerlo a mano, es demasiada información, pero son usos de cómputo frecuentes, sencillos, habituales. Cualquier equipo tiene el programa para ello. Yo uso el Excel, que es una hoja de cálculo, y con operaciones sencillas se puede hacer el análisis de las votaciones, y una vez detectado el fraude, porque eso es el fraude, entonces hacernos del acta y verificar que sí ocurrió una alteración en las votaciones y saber cuál fue la magnitud de esa alteración y saber a qué partido, a qué candidato le benefició, senador, diputado o el mismo presidente de la República. Los mismos candidatos